Hola mis hermanos y amigos, qué bueno que en un día como hoy pueden conectarse con nosotros para considerar las 7 palabras del corazón de Jesús expresadas por Él en la cruz. Sabemos que cuando una persona está falleciendo, sus últimas palabras son de mucho impacto para aquellas personas que la escuchan. Y seguramente las palabras de Jesús hablan acerca de su condición, de su corazón. Y encontramos que en su corazón había amor para con nosotros. Debemos recordar también que antes de Jesús pronunciar estas primeras palabras, Jesús había sido ridiculizado, Jesús había sido escupido, golpeado, escarnecido, había sido maltratado de tal manera que es muy posible que sus órganos internos fueran expuestos. Sus primeras palabras en la cruz, sin embargo, no fueron palabras de desesperación, ni de maldición, ni de queja, aun cuando le esperaba todavía la agonía de la cruz. La muerte en la cruz estaba diseñada para que fuera lenta, tortuosa, diseñada para causar el mayor dolor posible. El cuerpo de Jesús, adolorido, maltratado por las horas de torturas anteriores, debía ahora enfrentarse con la asfixia. Su peso, sus órganos le iban a impedir respirar y su muerte iba a ser una muerte lenta. El pasaje que leeremos acerca de la primera palabra de Jesús la encontramos en el Evangelio de Lucas y dice así: Entonces Jesús, vuelto a las mujeres, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por ustedes, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas son las primeras palabras de Jesús. Las palabras de aquel que había creado el universo. Las palabras de aquel que había formado a cada criatura. Las palabras de aquel que había formado al hombre y le había soplado aliento de vida, haciéndolo a su propia imagen. Aquel que tenía el poder del universo. Aquel que podía salvarse y volver al polvo a todos aquellos que contemplaban aquel espectáculo dantesco. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa Jesús? Como el padre moribundo que mira a sus hijos, Jesús pensaba en aquellos que lo estaban maltratando, en aquellos que lo estaban ejecutando, en aquellos que estaban mirando, en aquellos responsables, en los líderes religiosos. Jesús pensaba en ti y en mí. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al decir estas palabras, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53 que decía que oraría por los transgresores. Y a pesar de su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que le odiaban y lo despreciaban. ¿Qué nos enseñan estas primeras palabras del corazón de Jesús? Que Jesús está listo para perdonar a todos sus enemigos. Que Jesús está listo para perdonar a cada uno de nosotros que ha pecado. Y Jesús moría allí y expresaba esas palabras porque sabía que el perdón era y continúa siendo nuestra más grande necesidad. Romanos capítulo 23 dice: por cuanto todos estamos incluidos, todos allí, tú y yo estamos incluidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la consecuencia del pecado es muerte, igual como dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Cada pecado, por muy pequeño que sea,
trae como consecuencia la muerte. La muerte que no es solamente una muerte física, la muerte de cada uno de nosotros es demandada por cada pecado de nosotros. Imagínate cuántas penas de muerte no caen sobre la humanidad, no caen sobre ti por causa de cada pecado que tú y yo hemos cometido. Pero esa no es la muerte mayor. La muerte mayor es aquella que nos apartará de Dios por siempre si morimos sin haber sido perdonados por Jesús. Porque tú puedes morir perdonado por Jesús y ir a vivir con Él por la eternidad, pero también puedes morir, es tu opción, sin ser perdonado por Jesús y continuar por el resto de la eternidad apartado de Él. Por eso Jesús, desde la cruz, ora por ti, diciéndote, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Iba a morir en la cruz. Y esa muerte que tu pecado y mi pecado merecía no era cualquier muerte. La muerte que es la consecuencia de nuestro pecado es la muerte que alguien debía pagar, pero alguien perfecto. No contaban los corderos, porque ellos no eran voluntarios, ellos morían porque no tenían otra opción. Sí, expresaba la fe y la confianza del pecador que lo presentaba, pero no perdonaba completamente. Dios necesitaba un cordero perfecto y no había ninguno otro. Tú no podías pagar por ti mismo. No había en la tierra ningún otro sustituto para ti y para mí perfecto. Y solamente en el universo había alguien perfecto, y ese perfecto es Dios. Así que Dios se hizo hombre y Dios fue a la cruz. Y en la cruz Jesús está recordando la razón de su venida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos nosotros lo que hacemos con nuestro pecado. No sabemos las consecuencias, no las podemos experimentar todavía, aunque en cierta medida por el sufrimiento humano y la muerte física sabemos lo que el pecado ha traído a nuestras vidas. Pero no sabemos lo que es la muerte de la que habló el libro de Hebreos. Está restablecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El libro de Apocalipsis nos habla de la segunda muerte, cuando estaremos delante del Padre, cuando estaremos delante del trono y cuando se nos presente el hecho de si aceptamos o no a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces vendrá la segunda muerte, que es la separación eterna y completa por siempre de la gloria de nuestro Dios. Cada pecador que rechaza este perdón se hace culpable de la muerte de Jesús. Eso es tremendo, eso es algo a considerar. Tú puedes escoger aceptar a Jesús, tu perdón, y obtener la salvación y la vida eterna que Él quiere ofrecerte. Tú puedes escoger rechazar a Jesús, pero entonces tú serás culpable de la muerte de Jesús, porque es como si tú mismo estuvieras causando su sufrimiento en la cruz. Dios te hará culpable del deicidio, es decir, la muerte de Dios. Dios te hará culpable a ti si tú rechazas la salvación y rechazas el perdón que Jesús vino a ofrecerte. ¿Qué harás con ese perdón que Jesús te ofrece? Tu problema y el problema de cada ser humano no es hoy en día el coronavirus ni cualquier otro virus humano. Es el pecado virus y la muerte de Jesús es su antídoto. Con el perdón de Jesús puedes y tienes salvación si lo deseas. Con el perdón de Jesús tienes libertad de una conciencia que te acusa por el pecado. Con el perdón de Jesús al que ahora tienes acceso, puedes escuchar las oraciones Dios puede escuchar tus oraciones y tú puedes comunicarte con Él. El perdón que Dios te puede dar va a poner la presencia de su Espíritu en ti. ¿Te imaginas? Dios pondrá, si crees en Jesús y en su perdón, Dios pondrá su Espíritu en ti, con el cual podrás entender las Escrituras, con el cual podrás discernir el mundo, con el cual podrás ver más allá de la esfera terrenal. Dios te ofrece su perdón. Jesús dijo en esa primera frase, Padre, perdónalos. Era una oración por ti. La segunda palabra de amor de Jesús
desde la cruz la expresó a uno de dos criminales que estaban siendo ajusticiados también con él. El Hijo de Dios está entre dos criminales. Uno creyó, el otro rechazó. Y creo, mi amado hermano y amigo, que es una continuación de la frase de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la primera frase Jesús habla del perdón al pecador. Y en la segunda frase Jesús ejemplifica cómo se recibe ese perdón. De esto se trata, mi perdón y el tuyo. De eso se trata el perdón que Jesús va a expresar al pecador que tiene al lado de él, un criminal. Pero creo que también esta segunda frase de Jesús refleja la respuesta de los seres humanos. Algunos muy necesitados de este perdón pretenderán acercarse a Dios para conseguir de Él el favor, pero sin reconocer quién es, como hizo el ladrón que estaba al lado de Jesús. Leemos esto en el relato bíblico de Lucas, capítulo 23, verso 39 en adelante. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase del corazón de Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tristeza la del otro criminal. Tenía el perdón tan cerca y el cielo tan cerca, y sin embargo estuvo tan lejos. Y sabes, así hay muchos hoy. No sufren una cruz literal como este bandido que estaba al lado de Jesús. Sufren el coronavirus de muchos tipos. Pero Jesús es la respuesta. Jesús es el antídoto para los coronavirus de la vida. Unos los rechazarán con burlas, otros los recibirán con humildad y penitencia, como hicieron estos dos ladrones. Representan a la humanidad. La conversión del criminal arrepentido la conversación entre ellos dos, la conversación entre Jesús y el criminal arrepentido pudo haber sido más larga. Lucas solamente nos habla de lo que él recopiló acerca del incidente. Pero la idea está puesta allí. Este criminal entendió quién era Jesús. Este criminal entendió que él iba al cielo, que él era el rey, que él era el Señor. Por eso Jesús le expresó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos pueden argumentar: no puede ser. Jesús tenía que morir, estar en la tumba 3 días, resucitar, regresar al cielo 43 días después de ese momento. Y dicen: ¿viste? La Biblia se equivocó. Pero nada de eso. La Biblia no se equivoca. El hombre que se arrepintió, el criminal, y Jesús, ese día después de la muerte, estarían en el paraíso. La razón es simple. Cuando el apóstol Pedro dijo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, está diciendo que para Dios el tiempo no existe. El tiempo no existe en la dimensión espiritual. El tiempo es solamente algo que bajo lo cual nosotros estamos regidos, pero Dios no se rige por nuestro tiempo. Quiere decir que cuando una persona muere no va al cielo y mira hacia abajo a esperar que sigan los siguientes acontecimientos en el plan de Dios. Para nada. Cuando la persona llega al cielo, todo en la tierra ya ha pasado. Por eso Jesús podía decirle al criminal en la cruz: hoy estarás conmigo, porque al morir ese hombre y llegar al cielo, allí estará Jesús, ya Jesús ha llegado y la redención para él habría comenzado. Jesús respondió dándole la promesa del cielo.
una recompensa otorgada a aquellos que reciben el perdón de Jesús como el ladrón en la cruz. Y Jesús quería, ¿verdad?, que a través de su muerte todos nosotros pudiéramos alcanzar esa misma promesa. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te salvas del pecado virus? ¿Cómo te salvas? Invitas a Jesús a ser el antídoto. Invitas a Jesús a perdonarte y a ser tu Salvador. De eso se trata la Semana Santa. ¿Y cómo lo haces? Reconoces en primer lugar tu pecado y te arrepientes. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Reconocemos también que no podemos hacer nada para salvarnos, porque dice la Escritura, porque por gracia somos salvos, por el favor de Dios somos salvos. No es por obra, es por la gracia de Dios. Nadie se puede gloriar por eso, nadie tiene cómo poderse salvar. Por eso Jesús vino a morir. Reconoces y crees además que Jesús murió por tus pecados y que los perdona. Y que además te da una naturaleza sin pecado con la cual vas a poder entrar a su cielo, a su paraíso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo puso a su Hijo, lo dio en la cruz a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibes a Jesús, debes recibir a Jesús en tu vida. Debes invitarlo como hizo el ladrón en la cruz. Juan nos dice allá en el capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te imaginas? Hijos de Dios. No hay que ganarse la salvación. Las buenas obras son buenas. Vendrán después que Jesús haya arreglado el problema del pecado tuyo. Necesitas primero recibir su perdón ofrecido en la cruz, su perdón ejemplificado en el perdón que se le dio al ladrón al lado de la cruz. Tú también puedes librarte de tu pecado. Tú también puedes ser libre de la culpa si recibes a Jesús. ¿Cómo lo haces? Te puedo guiar en una pequeña oración. Puedes repetir conmigo algo como esto. Señor Jesús, no lo entiendo todo, pero sé que soy pecador. Sé que mis pecados me tienen apartado de ti. Sé que mi pecado, si muero con él, me dejarán apartado de ti por siempre. Pero sé que yo no puedo pagar por ese pecado y sé que Jesús vino para pagar por él. Y yo acepto el hecho de que su muerte en la cruz era lo que yo merecía. Y yo acepto que Él es el Salvador. Y yo acepto que tú aceptaste la muerte de Jesús como si hubiera sido la mía. Yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Arrepiento de haber vivido apartado de ti. Y te recibo. Recibo tu salvación. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. En tu nombre oro. Amén. Si has hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. No hay mejor antídoto. Bueno, no existe ningún antídoto que tú puedas obtener para ese perdón. Jesús te lo ofreció y este primer día de las palabras del corazón de Jesús han sido aceptadas por ti y te regocijas con el resto de los hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Déjanos saber que hiciste esa oración. Dios les bendiga. Día de mañana estaremos compartiendo otras de las palabras de Jesús en la cruz. Bendiciones.